Ok, vamos a continuar con patología tiroidea. Me dicen, mujer de 32 años que acude a consulta por pérdida de peso, diarrea, intolerancia al calor y ansiedad. Al examen tiene una frecuencia cardíaca de 100, tiene tremor distal y tiene reflejos osteotendinosos incrementados. Entonces, este es un caso muy típico y muy clásico, creo que acá no mucho pierde para fallar. Esto es un hipertiroidismo. Ok. Acuérdense que en el hipertiroidismo lo que yo voy a tener es un incremento en la síntesis de hormonas tiroideas T4, T3 por parte de la misma tiroides. Eso es el hipertiroidismo, ¿no? Aumento de las hormonas tiroideas T4, T3. Acuérdate que las hormonas tiroideas lo que hacen es darle la vitalidad al organismo, entonces si encuentro que hay un aumento en la T4 y en la T3, entonces todo va a estar acelerado en la paciente. Es una patología que es mucho más frecuente en pacientes mujeres, por eso los pacientes robots siempre suelen ser mujeres y suelen tener mediana edad, eso quiere decir más o menos entre los 20 y 40, 50 años como máximo, pero te pueden poner también otras edades, ciertamente, pero es más usual que te pongan una mujer de mediana edad. ¿Cuál es la etiología más frecuente del hipertiroidismo? La etiología más frecuente del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? La enfermedad de Graves-Basedow es una patología de tipo autoinmune, en donde yo voy a tener la síntesis de anticuerpos que van a ser los TCI. Los TCI son la inmunoglobulina estimulante del receptor de TSH, que lo que hacen es se pegan al receptor de TSH de la célula tiroidea o célula folicular y hacen que secreten mucha hormona tiroidea de forma constante, ¿no? Esa es el motivo, la fisiopatología por el cual se produce el exceso de hormonas tiroideas en la enfermedad de Graves-Basedow. Además, puedo tener hallazgos adicionales en esta causa que me permitirían saber que se trata de una enfermedad de Graves-Basedow. Porque si ustedes leen este caso clínico, estas características se pueden presentar en cualquier causa de hipertiroidismo. No es exclusiva de la enfermedad de Graves-Basedow. Se puede presentar en cualquier causa de hipertiroidismo. Pero ¿qué te puede guiar a que el caso clínico sea una enfermedad de Graves-Basedow? Es que, por ejemplo, tú encuentres asociado a todos estos síntomas que están descritos aquí, un incremento en el tamaño de la tiroides, eso quiere decir que haya bocio, pero el bocio que presentamos en la enfermedad de Graves-Basedow va a ser un bocio difuso, eso quiere decir que crece toda la tiroides y adicionalmente a eso es un bocio difuso no doloroso. Eso quiere decir que no hay dolor ni por parte del paciente mencionado como síntoma, ni tampoco ante la palpación. Entonces es un bocio difuso no doloroso. Además, de forma adicional, puede haber compromiso a nivel oftalmológico, entonces puede encontrar oftalmopatía, donde en la oftalmopatía lo más frecuente es que encuentre exoftalmos. Eso no significa que solamente va a haber exoftalmos dentro de las manifestaciones a nivel ocular, porque también puede haber eritema conjuntival, eritema palpebral, edema palpebral, puede haber restricción en los movimientos también, puede haber sensación de cuerpo extraño. Sin embargo, lo más frecuente que hay que te van a mencionar es el exoftalmos. El exoftalmos, recuerden que es como la protrusión del globo ocular, como si el paciente tuviera la mirada sorprendida o como si tuviera ojos de sapo, ¿no? Y también recuerden que la enfermedad de Graves-Basedow puede hacer manifestación a nivel de la piel, entonces hace dermopatía, y la dermopatía está en relación con lo que es el mixedema pretibial. Mixedema pretibial se produce un engrosamiento de la dermis de la región pretibial que da característicamente este edema que es un edema duro. En la vida real, los pacientes con enfermedad de Graves-Basedow no van a presentar todas las manifestaciones, pero en los casos clínicos, en las preguntas, sí les van a poner una combinación de ellos para que se puedan dar cuenta que se trata de una enfermedad de Graves-Basedow. Usualmente no suelen poner mucho la dermopatía, pero sí el bocio difuso no doloroso y la oftalmopatía, que si tú sumas a este cuadro clínico de aquí estos dos datos, te hacen el diagnóstico de una enfermedad de Graves-Basedow. ¿Cómo es el perfil tiroideo de un hipertiroidismo? Recuerden que para el hipertiroidismo lo que yo voy a pedir es TSH, que es la hormona hipofisiaria que regula la secreción de hormonas tiroideas por parte de la tiroides, y voy a pedir las hormonas tiroideas que van a ser T4 y T3.
Entonces, en el hipertiroidismo, de forma general, en la mayor parte de los casos de hipertiroidismo voy a encontrar T4 y T3 que van a estar elevadas y de forma compensatoria la TSH va a estar disminuida. Este es el perfil más usual que van a encontrar en el hipertiroidismo, ¿no? Ustedes luego si leen van a ver que hay una causa por ahí que es el hipertiroidismo secundario que tiene un perfil tiroideo diferente, pero eso ni siquiera yo como residente he visto una de esas causas. Entonces, lo que más te van a preguntar o tienes que acordarte es este, que es el perfil tiroideo de la mayor parte de pacientes con hipertiroidismo. La enfermedad de Graves-Basedow, por ejemplo, tiene este perfil tiroideo característico, ¿no? En el caso del tratamiento del hipertiroidismo, recuerda que tenemos 4 pilares para el tratamiento del hipertiroidismo. El primer pilar van a ser los betabloqueadores. Recuerda que los betabloqueadores básicamente no disminuyen la síntesis de hormonas tiroideas. Los betabloqueadores lo único que son sintomáticos, o sea, ayudan a controlar algunos síntomas en el hipertiroidismo. ¿Cuáles? Los síntomas adrenérgicos. Los síntomas adrenérgicos, recuerda que van a ser principalmente tres. Eso quiere decir que van a ser la taquicardia o las palpitaciones, va a ser el temblor o el tremor que pueden presentar los pacientes y también la ansiedad, que son los síntomas que muchas veces más molestan a los pacientes con hipertiroidismo, taquicardia, temblor y ansiedad. Usualmente los betabloqueadores los utilizamos al inicio del tratamiento hasta que disminuyan la síntesis de hormonas tiroideas por parte de la tiroides y luego ya se van a retirar. Entonces solamente son sintomáticos al inicio de la enfermedad. Luego vamos a tener ahora sí los otros tres restantes que ellos iban a ayudar al control de la síntesis de hormonas tiroideas. Vamos a tener entonces ahí los antitiroideos de síntesis, no, los antitiroideos, eso quiere decir que disminuyen la síntesis de hormonas tiroideas, antitiroideos de síntesis. Vamos a tener dos que son el metimazol y por otro lado el propiltiouracilo. El metimazol es el más utilizado. Nosotros en Perú no tenemos metimazol, pero lo tenemos como tiamazol, ¿no? A recordarles que es metimazol, no es metamizol como el AINE, sino metimazol. Y en el caso del PTU, es importante saber que es de elección solamente en dos situaciones. El primer trimestre de la gestación es de elección el PTU, porque el metimazol es embriotóxico, entonces no se utiliza en el primer trimestre de la gestación, el PTU sí se puede utilizar, y luego también es de elección en la tormenta tiroidea, que la tormenta tiroidea es el hipertiroidismo severo, en el cual se pone en riesgo la vida de la paciente. El otro pilar que nosotros tenemos en el tratamiento va a ser el yodo 131. El yodo 131 es yodo radioactivo, ¿no? ¿Qué hace el yodo 131? Ablaciona, quema la tiroides, ¿no? Ablaciona la tiroides. Cuando nosotros lo damos, usualmente lo damos cuando hay falla a los antitiroideos, porque en la mayor parte de los casos de hipertiroidismo y enfermedad de Graves-Basedow puntualmente responden bien a betabloqueadores y antitiroideos. Bueno, los antitiroideos se pueden dar 12, 18 meses y el paciente ya se cura, pero cuando hay una falla al tratamiento, entonces yo puedo dar yodo 131. Recuerden que como el yodo 131 ablaciona la tiroides, entonces uno de los efectos adversos del yodo 131 va a ser hipotiroidismo, ¿no? Hipotiroidismo, post-yodo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto como efecto adverso. Usualmente el hipotiroidismo post-yodo se presenta posterior a 6 meses de haber dado el tratamiento con yodo 131. Y el último pilar en el tratamiento va a ser la cirugía, que la cirugía usualmente nosotros la reservamos cuando los pacientes tienen bóceos grandes con síntomas compresivos, ¿no? Como por ejemplo disfagia, disfonía, disnea. En esos casos yo puedo utilizar la cirugía como tratamiento de elección o cuando hay asociado un cáncer de tiroides, también es la otra posibilidad. De forma también relativa lo podemos utilizar cuando hay oftalmopatía severa, también nos ayudan la cirugía o cuando hay asociado también patología de la paratiroides como un hiperparatiroidismo primario, ¿no? Pero generalmente las más clásicas suelen ser cuando hay bocio grande o cáncer de tiroides asociado. Pero los más utilizados definitivamente o el de primera línea siempre van a ser los antitiroideos. Esto sí hay que acordarse porque suelen preguntar también en relación a eso.
Ok. En este siguiente paciente robot, si ustedes se dan cuenta, básicamente es lo contrario al paciente que vimos en la lámina anterior. Nos dice mujer de 45 años que aqueja incremento de peso, somnolencia, estreñimiento, intolerancia al frío y caída de cabello. Al examen tiene una frecuencia cardíaca en 58, está bradicárdica, tiene piel seca y reflejos osteotendinosos lentos. Ese es el paciente robot de lo contrario a la lámina anterior. Esto vendría a ser el hipotiroidismo. En el caso del hipotiroidismo, recuerden que habría una disminución en la síntesis de hormonas tiroideas. La principal hormona tiroidea que sintetiza la tiroides es T4, y por eso voy a poner una disminución en los niveles de T4, tiroxina. Y eso haría que el paciente entonces esté enlentecido. Entonces yo voy a tener un paciente en donde todo va a estar lento a diferencia del hipertiroidismo. En cuanto a la etiología del hipotiroidismo, lo que yo voy a tener es que el hipotiroidismo puede dividirse en dos grandes grupos, que es el hipotiroidismo primario, donde el problema básicamente va a estar en la misma tiroides, o sea, va a haber algo en la tiroides que no va a dejar que funcione bien, o puede haber un problema secundario, donde el problema estaría arriba en la hipófisis y el hipotálamo, algo que comprometa la secreción de la TSH, que es la hormona encargada de la estimulación de la tiroides. Esto de aquí, el hipotiroidismo secundario, no lo suelen preguntar en los exámenes porque es una patología más de la especialidad. Entonces, lo que más les van a preguntar a ustedes es el hipotiroidismo primario. Entonces, dentro del hipotiroidismo primario, la causa más frecuente en la actualidad va a ser la patología autoinmune. En este caso, la patología autoinmune va a estar representada por la tiroiditis de Hashimoto, que es una tiroiditis crónica que va a llegar o va a hacer que el paciente vaya hacia el hipotiroidismo. El anticuerpo en este caso va a ser el anti-TPO, ¿no? Acuérdense que la TPO es la peroxidasa tiroidea, que es la enzima más importante en la síntesis de hormonas tiroideas. Además de eso, vamos a tener deficiencia de yodo, que era hasta hace un tiempo una de las causas principales en nuestro país. Cuando había deficiencia de yodo, ahora que la sal está yodada ya no lo es. Recuerden que aquí también está incluido los hipotiroidismos post cirugía. Muchas personas creen que como lo han operado, entonces como es secundario a la cirugía, piensan la poscirugía es un hipotiroidismo secundario. No, no es así, ¿no? Vino una pregunta así en el examen de recientado del año pasado y muchos cayeron pensando que como es secundaria la cirugía, pero no es así. Secundaria es cuando el problema está en la hipófisis o el hipotálamo. El hipotiroidismo postquirúrgico es primario. También está el postyodo, que habíamos hablado, que podía ser una consecuencia del tratamiento con el radioyodo, ¿no? Entre otras causas más. Pero definitivamente la más frecuente es la autoinmune con la tiroiditis de Hashimoto a la cabeza. Y en el caso del secundario, pues será todo lo que pueda afectar la hipófisis y el hipotálamo, como por ejemplo que hay una tumoración a nivel del hipotálamo y la hipófisis, que haya habido cirugía a nivel de hipófisis y hipotálamo, y una causa muy importante que va a ser la isquemia o el infarto de la hipófisis, sobre todo en relación con el Sheehan, que vamos a tener una lámina más adelante. Pero como les digo, lo que más les van a preguntar a ustedes es el primario, definitivamente. En relación a los perfiles tiroideos, también es algo muy importante que suelen preguntar, porque a veces les ponen todo el caso clínico como tal, pero les ponen para que ustedes sepan interpretar un perfil tiroideo. Entonces, el perfil tiroideo sí va a variar. Vamos a tener el perfil tiroideo de un hipotiroidismo primario, vamos a tener el de un hipotiroidismo secundario y vamos a tener el de un subclínico, que ahorita les voy a explicar qué cosa es. En el caso del primario, como habíamos dicho, el problema está en la misma tiroides, que es lo que yo voy a tener. En todos los hipotiroidismos se pide TSH y basta con pedir T4 nada más. Pedimos sobre todo T4 libre. ¿Por qué T4? Porque como la tiroides fabrica más T4, entonces es un marcador apropiado para saber si hay una adecuada producción o no de hormona tiroidea. ¿Cómo vamos a encontrar en el primario? Como el problema está en la tiroides, la T4 libre baja, porque ya no hay una adecuada producción, y de manera compensatoria la TSH sube. Este perfil es característico del hipotiroidismo primario. En el caso del secundario, también TSH y T4 libre. La T4 libre va a estar baja, pero la TSH en este caso va a estar baja porque el problema está arriba en la hipófisis del hipotálamo
o puede estar anormalmente normal, porque ante una disminución de la T4, la TSH debería subir y no quedarse normal. Entonces este es el perfil del secundario. El subclínico. ¿Qué cosa es el subclínico? El subclínico es una forma incipiente de un hipotiroidismo primario. Es algo que recién se está formando en un hipotiroidismo primario. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el perfil tiroideo en este caso? También pido TSH y T4 libre, pero aquí viene la diferencia. La T4 libre va a estar normal y la TSH va a estar incrementada. Esto es un hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué la T4 libre estaría normal? No estaría dentro del concepto de lo que es hipotiroidismo, supuestamente, ¿no? Pero lo que sucede es que la T4 libre está normal, pero en el límite inferior de la normalidad. Entonces la tiroides ya se da cuenta que hay un problema con la síntesis de hormonas tiroideas y lo que hace es incrementar su secreción. Por eso el subclínico hace TSH alta con T4 libre normal, ¿no? Esto de aquí ha sido pregunta el año pasado en el examen de salud, donde te ponían perfiles tiroideos y te decían cuál es el hipotiroidismo subclínico, ¿no? Y la respuesta estaba en esta relación. Por eso es importante aprenderse los perfiles tiroideos del hipotiroidismo. El tratamiento es muy sencillo, hay que darle lo que le falta, entonces nosotros lo que tenemos es levotiroxina. ¿No? La levotiroxina es el medicamento de elección para darles a estos pacientes. Recuerden que el seguimiento del hipotiroidismo primario y del subclínico, que es lo que más le van a preguntar ustedes, el primario y el subclínico se hace con la medición de TSH, donde lo que yo voy a buscar es normalizar los niveles de TSH, ¿no? Vean este caso. Mujer de 38 años que cursa con dolor cervical anterior intenso. Esta es la clave para este caso clínico. Dolor cervical intenso es la clave aquí. Asociado a palpitaciones, temblor de manos. Al examen tengo un bocio doloroso. Nuevamente esto también es lo que marca el caso clínico aquí. No hay exoftalmos, la TSH está disminuida y la T4 y T3 están elevadas. Además, tengo BCG elevada y anticuerpos antitiroideos negativos. Si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos palpitaciones, tenemos temblor de manos, que son sugestivos de hipertiroidismo, y de hecho tenemos un perfil tiroideo que también está en ese valor, T4 y T3 elevadas y TSH disminuida, ¿no? Pero vean ustedes que nos dicen que no hay exoftalmos, no hay anticuerpos. Entonces, eso alejaría la posibilidad de que se trate de una enfermedad de Graves, en donde había oftalmopatía y habían anticuerpos positivos. Pero vean que el síntoma que aparece aquí dominando el cuadro clínico es el dolor cervical, que es intenso. La única patología que va a tener dolor cervical intenso, bueno, son dos, pero la que más preguntan y las que más se van a encontrar ustedes en la parte clínica es la tiroiditis subaguda o tiroiditis de Kervain. Tiroiditis subaguda o tiroiditis de Kervain, ¿no? Lo que marca el cuadro clínico aquí para poder marcar la opción de tiroiditis aguda es el dolor cervical anterior, ¿no? El paciente robot clásico de la tiroiditis subaguda de Kervain es dolor o bocio doloroso, porque puede haber un incremento en el tamaño de la tiroides asociado a dolor, y junto con el bocio doloroso va a haber una trifase. El paciente va a experimentar una trifase que va a ser primero hiper, luego hipo y luego se va a normalizar. Pero sería muy sencillo si te ponen bocio doloroso más un paciente que experimenta hiper, hipo y va a lo normal porque lo vas a sacar. Entonces lo que hacen en la mayoría mayoría de exámenes es ponerte la fase hipertiroidea para que tú pienses que es una enfermedad de Graves-Basedow. Pero el diagnóstico diferencial está por el dolor, porque el Graves no duele, el Graves tiene anticuerpos y el Graves tiene exoftalmos u oftalmopatía. En cambio, la tiroiditis subaguda de Kervain duele, no tiene anticuerpos y no tiene oftalmopatía. Entonces, de esa manera puedes hacer el diagnóstico diferencial en la fase hipertiroidea de la tiroiditis subaguda de Kervain. Esta es una tiroiditis de tipo viral, ¿ya? Es una etiología viral. Hay otra tiroiditis que duele, sí, la otra tiroiditis que duele es la tiroiditis aguda, pero la tiroiditis aguda es bacteriana, se hace verdaderamente un absceso,
suele ser unilateral, porque solamente el absceso está en un solo lado de la tiroides, y entonces tú vas a poder ver el absceso característico con los síntomas inflamatorios y demás. Es muy raro porque la tiroides tiene yodo y el yodo funciona como una sustancia que va a proteger contra las infecciones bacterianas, entonces suele ser raro. Generalmente es en pacientes, en niños o en inmunosuprimidos. Entonces no suelen poner mucho la tiroitis subaguda, perdón, la tiroitis aguda bacteriana. Entonces más ponen la tiroitis subaguda, que es esta, que es de origen viral. Por eso no es de extrañar que muchas veces en el caso clínico, antes de ponerte todo el dato, te pueden poner que hay como un antecedente o hay un pródromos de una infección viral, ¿no? Como si hubiera una infección viral previa al desarrollo de los síntomas. El tratamiento va básicamente a basarse en dos pilares. Voy a darle primero algo para el dolor al paciente. Entonces, característicamente podemos utilizar AINES, pero si el paciente no calma con los AINES, puedo pasar a glucocorticoides que son más potentes. Y lo otro sería el manejo de la fase hiper e hipo del paciente. En la fase hiper, yo no voy a dar antitiroideos, porque no es que la tiroides se esté fabricando de más. En la fase hiper, lo que yo voy a dar son beta bloqueadores nada más para poder controlar los síntomas que tiene el paciente, porque luego el hipertiroidismo va a pasar a hipotiroidismo, ¿no? En la fase hipotiroidismo no se da tratamiento tampoco con levotiroxina y luego el paciente se normaliza. Hay que hacerle entender al paciente que es una fase, que son fases y que básicamente lo único que voy a dar para el control en el hipertiroidismo van a ser los beta bloqueadores. Ok. Mujer de 21 años que hace 3 semanas tiene pérdida de peso, diarrea, ansiedad y sudoración profusa. Hasta aquí, si ustedes leen todo eso, dicen mujer, 21 años y todo está acelerado en la paciente, parece un hipertiroidismo. Pero aquí en este punto es donde entra el cambio. Ingresa a emergencia, entonces viene la palabra mágica emergencia, trastorno del sensorio, taquicardia marcada, incluso con la presencia de arritmia e hipertermia. Entonces tú ves que en este caso pareciera un hipertiroidismo al inicio, pero luego te hablan de síntomas que están o signos que están mucho más marcados que cualquier paciente con hipertiroidismo. Y te confirman que tiene una TSH disminuida y una T4 y T3 altas, que es un perfil de un hipertiroidismo. Entonces, esto de aquí no es cualquier hipertiroidismo, esto es una tormenta tiroidea. Entonces, la tormenta tiroidea es el hipertiroidismo severo. Usualmente la palabra clave va a ser que el paciente va a ingresar a la emergencia por una complicación o porque hay una magnificación de los síntomas que tenía inicialmente. El tratamiento, como es una tormenta tiroidea y es algo más marcado, entonces es un tratamiento que abarca diferentes fármacos en los cuales yo voy a dar, en efecto, los antitiroideos, ¿sí? Voy a dar antitiroideos. Voy a dar también betabloqueadores, claro que sí, pero aquí se suman los glucocorticoides y también la solución saturada de yodo. Entonces, no es yodo radiactivo, sino solución saturada de yodo, como por ejemplo el Lugol, ¿no? Entonces es un tratamiento que lo que busca es disminuir la síntesis de hormonas tiroideas lo más que se pueda o en su defecto controlar la acción a nivel periférico para que la paciente pueda controlar rápidamente y no lleve a la complicación cardiovascular, que es lo más temido en una tormenta tiroidea. Acá hay un caso parecido, miren ustedes, mujer de 75 años que ingresa a emergencia por trastorno del sensorio. Nuevamente aquí hay la palabra mágica que es emergencia. Hay trastorno del sensorio y nos dicen al examen temperatura 35, vean que hay hipotermia, hay bradicardia, hay frecuencia respiratoria baja, está soporosa, los reflejos osteoteninosos están enlentecidos y vamos a encontrar en la analítica hipoglicemia, hiponatremia e insuficiencia respiratoria tipo 3. Eso quiere decir que hay hipoxemia y hay retención de CO2, hipercapnia. Y te dicen que la TSH está elevada y la T4 está disminuida. Si yo analizo este perfil de aquí, TSH elevada y T4 disminuida, esto es sugerente de un hipotiroidismo. Y de hecho tiene síntomas
en la parte superior que son sugerentes de un hipotiroidismo. Pero no es cualquier hipotiroidismo, porque la palabra mágica aquí es que está entrando emergencia y está totalmente descompensada. Entonces hay trastorno del sensorio, por ejemplo, hay hipotermia y además hay alteraciones en laboratoriales como hipoglicemia, hiponatremia y insuficiencia respiratoria. Entonces, esto no es cualquier hipotiroidismo, sino es una crisis mixedematosa. La crisis mixedematosa es el hipotiroidismo severo. Así como había una tormenta tiroidea, esto vendría a ser el equivalente, pero en el caso del hipotiroidismo. Es un hipotiroidismo severo, ¿no? Nuevamente, ¿cómo lo vas a identificar? Porque pueden haber síntomas de hipotiroidismo, básicamente por el trastorno del sensorio en esta paciente, la hipotermia y las alteraciones analíticas, como hipoglicemia, hiponatremia y insuficiencia respiratoria. En el caso del tratamiento, voy a tener que dar levotiroxina, definitivamente, pero aquí yo voy a dar levotiroxina endovenosa a dosis altas, usualmente las primeras 48 horas sobre todo, pero previo al administrar levotiroxina se da glucocorticoides. Los glucocorticoides se dan porque muchos de estos pacientes tienen asociada una insuficiencia suprarrenal y si yo doy levotiroxina primero podría agravar esa insuficiencia suprarrenal. Por eso primero se dan glucocorticoides y luego de haber dado la primera dosis puedo dar levotiroxina endovenosa a dosis altas. Y en este caso, que es un paciente neonato, vean ustedes, neonato macrosómico con bradicardia, que tiene también macroglosia, ictericia prolongada, fontanelas amplias, hernia umbilical, pobre succión y llanto ronco. Este caso clínico es tal cual van a ponerte del paciente con un hipotiroidismo congénito. Es como si fuera un mini hipotiroideo, pero la diferencia en este caso es que va a encontrar algunos síntomas característicos como por ejemplo macroglosia, ictericia prolongada, fontanelas amplias o hernia umbilical, que son característicos tal vez de esta patología en específico, de esta patología en esta edad. Entonces, este dato apréndelo porque usualmente suelen hacer el diagnóstico diferencial en la patología neonatal.